Y nuestro primer invitado de hoy es Diego Arria, él es expresidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, además exrepresentante permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas y además fue gobernador de Caracas. Bienvenido a la mañana de NTN 24. Y amigo de NTN 24. Pues gracias por estos minutos, señor Arria. Bueno, realmente cada vez se radicaliza más este régimen, lo decíamos, no solamente la persecución contra opositores, sino ahora contra este tipo de oficinas. Y llama la atención porque incluso a Naciones Unidas se le ha cuestionado alrededor del mundo cierta orientación ideológica. Y en este caso es al contrario, porque el canciller de Venezuela, Iván Gil, dice que esta oficina ha desviado su mandato, que ha tenido un papel impropio y se ha convertido en una caja de resonancia de la oposición más extrema del país, cuando lo que ha hecho esta oficina es evidenciar la difícil situación que están enfrentando los venezolanos gracias al régimen de Nicolás Maduro y sus secuaces. Carla y Carlos, esta es realmente, yo oí al vocero venezolano decir que esto era una actitud colonizadora. ¿A quién se le ocurriría pensar que las Naciones Unidas, que justamente ha luchado contra el colonialismo en el mundo, puede hacer eso? Yo creo que esto realmente ha sido algo que será un boomerang. No, el hecho de expulsar nada menos que a la Comisión de Derechos Humanos que está en Venezuela es el reconocimiento y la reafirmación de las características de la narcodictadura venezolana, de represión, persecución, de todo lo que pueda significar en alguna medida su permanencia en el poder. Yo creo, Carla y Carlos, que ellos sienten que el aislamiento que tienen hoy en día en el mundo, el repudio colectivo de la comunidad internacional por sus delitos de lesa humanidad, por su asociación con los movimientos subversivos, por el tráfico de drogas, lo hacen un compañero absolutamente indeseable de la comunidad internacional. Incluso el propio presidente Petro de Colombia, que no puede ser acusado de ser un lacayo de la oposición venezolana, dijo: todos aquellos que repudian y expulsan a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA u organismos de derechos humanos son exactamente como Hitler, como Pinochet, como el señor de Corea del Norte. O sea, hay un reconocimiento de que lo que Venezuela está haciendo es una barbaridad. Esta comisión ya había, de parte del Consejo de los Derechos Humanos, produjo un informe el año pasado extraordinario, donde se reconoce que las violaciones y la tortura es una política que practica el Estado venezolano e involucra a la cadena de mando que comienza con Maduro, Padrino, etcétera, como culpables evidentemente de delitos de lesa humanidad, por lo cual, Carla, no nos podemos olvidar, están siendo hoy en día procesados en la Corte Penal Internacional. Don Diego, ahora que hablaba de lo que dijo o lo que expresó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a través de su cuenta en X, lo vamos a ver a continuación y seguimos con la entrevista. Todos los que excluyan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la ONU de sus países no solo lo hacen porque no quieren saber de derecho internacional humanitario, sino porque desencadenan dictaduras y genocidios. Son los Videla, Netanyahu y Pinochets de hoy. Son los aprendices de Hitler. Ahora, Diego, también hay dos cosas allí. Una realidad que expone el presidente de Colombia y otra que depende de él. Y es que no mira esa realidad que la tiene al lado, que es Maduro. Bueno, eso sí, eso no excusa su comportamiento, pero evidentemente no abona a favor de la causa de la narcodictadura venezolana, que en este momento, justamente por lo que sucedió con Rocío San Miguel, una distinguidísima defensora de derechos humanos, que ha generado una acción en el mundo. Yo pienso, Carlos y Carla, que aquí lo más grave es que a Maduro, Padrino, que es realmente el jefe de esa narcodictadura, le vienen tomando la temperatura a la comunidad internacional. El hecho de atreverse a expulsar nada menos que a los integrantes de una oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Venezuela, te indica que han avanzado en la toma de temperatura. ¿Cuáles van a ser los próximos pasos? Desde que firmaron el convenio de Barbados, donde se comprometían a encauzar una vida democrática, de libertad, no han hecho sino abusar, no han hecho sino meter gente presa. La última
los asesores de María Corina Machado, líderes sindicales. Sin embargo, Carlos y Carla, el Departamento de Estado y la Casa Blanca dice, en abril veremos realmente cuál ha sido el comportamiento del régimen. ¿Cómo que en abril? ¿Es que acaso no es suficiente con todo lo que ha ocurrido desde que octubre que se suscribió ese convenio hasta ahora? Es más que suficiente para que al mínimo tomen algunas acciones y no esperar hasta el mes de abril. Pues precisamente a eso le quería apuntar, y es el papel que jugó y que ha jugado Estados Unidos. Había muchas expectativas en ese papel y realmente se le cuestiona su laxitud, que más bien le dio aire a ese régimen, que le sigue dando aire, y la pregunta es ¿qué hay que hacer? Porque sí, claramente ahí avanza esa denuncia en la Corte Penal Internacional, pero creo yo que Venezuela y la región y el mundo están cansados de los pronunciamientos de la comunidad internacional, pero que no generan nada. Al régimen no le interesan ya ni las sanciones, ni le preocupan, está cada vez peor, más radicalizado, y viendo este informe, pues que la comunidad está cada vez peor, es decir, cambiando sexo, le toca a las mujeres por comida, por los clubs, es decir, es que son unas denuncias, y eso es solo por nombrar un ejemplo, es que es aterrador lo que está pasando en Venezuela, y el mundo sigue sacando resoluciones y comunicados que pues no llevan a nada, para ser sinceros. Eso es totalmente de acuerdo, Carla. Fíjate, la Casa Blanca ha estado más ocupada en levantar puntos de vista contrarios a lo que fue Trump, como si ese fuera el cometido y la responsabilidad que tienen adelante. En vez de preocuparse de cómo realmente resolver el problema nuestro, se la pasan permanentemente haciendo mención a lo que Trump decía. En todas estas declaraciones de la comunidad internacional hay un calificativo que a mí realmente me indigna, que es nos preocupa. ¿Cómo que nos preocupa? Esto es alarmante, esto es de emergencia, no es simplemente preocupación. Y yo creo que Maduro y sus secuaces le han tomado ellos la temperatura adecuadamente a la comunidad internacional y piensan que de aquí pueden seguir haciendo y no pasará nada, que pueden seguir por lo menos hasta abril, como si fuera un examen de fin de curso. En abril entonces le pondrán nota y le dirán que le quitan las sanciones o se las imponen. Mientras tanto seguirán los abusos y estas barbaridades que están cometiendo, que todos sabemos que son evidentemente crímenes de lesa humanidad y violación de derechos humanos fundamentales. Ahora, lo que debería venir de la comunidad internacional es una presión más fuerte sobre el régimen de Nicolás Maduro, porque nuevamente se quita una máscara más ante el mundo de cómo es que se comporta ante la institucionalidad. Mira, Carlos y Carla, cuando Colombia empezó la famosa, durante el gobierno ya era de Pastrana, que se comenzó el combate a los narcos, el Plan Colombia, inmediatamente un grupo de países latinoamericanos protestaron. ¿Cómo es posible que los Estados Unidos se involucren en el tema de Colombia? Yo declaré en esa oportunidad muy fácilmente, porque ningún país latinoamericano pasa de simplemente decir que están preocupados por lo que sucede en Colombia, pero nadie está dispuesto a levantar un dedo para ayudar a Colombia. Bueno, es el mismo caso nuestro. Los latinoamericanos les preocupa, no les alarma, les preocupa, pero ninguno realmente levanta un dedo. Por ejemplo, ¿cómo es posible que la Comunidad Europea le imponga sanciones a la narcodictadura venezolana y muy pocos países latinoamericanos se atreven a hacer algo similar? Si estamos en la misma región, la principal responsabilidad debería ser la nuestra. Pero la actitud en América Latina, por ejemplo, en la crisis de Haití, que la resolvieran los americanos. El tema de Panamá, que lo resolvieron los americanos. Y los americanos intervinieron en Panamá porque los latinoamericanos se negaron realmente a sacar a Noriega. Igual fue en el caso de Haití. Es una actitud como que no tenemos ninguna responsabilidad, ni somos solidarios con ninguna de las causas de América Latina, solamente las causas de cada quien nacionales. Eso es realmente una vergüenza que yo creo que condena realmente a la mayoría de los países latinoamericanos, que no levantan un dedo realmente por socorrer o ser solidarios en lo que está sucediendo en esta enorme tragedia venezolana que lleva 25 años. Tampoco lo hicieron por la cubana, que lleva más de 60. Sí, la fácil, la Poncio Pilatos, la lavada de manos. Y mientras eso pasa,
este tipo de regímenes totalitarios se están afianzando en la región. Bueno, Colombia, pues afortunadamente en Colombia hay todavía unas instituciones muy fuertes, pero el presidente Gustavo Petro ha dado ciertas muestras que preocupan, pues ni hablar de las que ya están, que muy bien mencionaba Diego, pues por supuesto Nicaragua con ese régimen Ortega Murillo y pues Lula da Silva volvió al poder, es decir, se está configurando ese llamado eje del mal que cada vez se acerca más a Rusia y a China. Entonces, ¿cuál es el futuro de la región con esto que está sucediendo? Por eso yo contaba el caso de Colombia, que después de 50 años de lucha, el único que decidió ayudarlo fueron los Estados Unidos y fue criticado. Y repito, que eso pasó en Panamá. Lo que está aconteciendo en Nicaragua, Carla y Carlos, es una cosa más abominable que seguramente ha visto la región. ¿Y qué sucede? Nada. Venezuela hay 8 millones de venezolanos, una cuarta parte del territorio de la población venezolana moviéndose por la selva de Darién, nadando en el Río Grande para entrar a los Estados Unidos. Un país que realmente está a 2.000 millas de distancia de los Estados Unidos, aunque Cuba estaba más cerca incluso de los Estados Unidos, y sin embargo, lo único que hace es que les preocupa. Y al mismo tiempo que les preocupa, negocian, por ejemplo, Estados Unidos entregó a los sobrinos de Maduro por 5 o 6 americanos. Después entregó a Saab, nada menos que el hombre de paja, el intermediario de la familia de Maduro, con las finanzas oscuras del mundo, cuando ha podido realmente cambiarlo por los 300 presos políticos venezolanos y por la habilitación plena de María Corina Machado. Sin embargo, lo hicieron en una negociación realmente absurda, lo cual uno dice hasta qué punto están dispuestos realmente a tomar posición, o les preocupa más otro tipo de intereses, que yo creo que es lo que está sucediendo. Hay otros intereses superiores para los Estados Unidos que les impiden realmente asumir una responsabilidad que vaya mucho más allá de simplemente decir que están preocupados.